Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en este momento y aquellos que nos verán de manera remota y posterior a la transmisión en vivo. Quiero darle la cordial bienvenida a mi colega Alejandro Guillén, integrante también del Comité Estatal de Participación Ciudadana. Buenas tardes, Ale. Hola, hola Eira, hola a todas y a todos. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en este diálogo ciudadano. Gracias, Ale. Hoy no estará con nosotros nuestro presidente del comité, Pancho Mariscal, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Se encuentra actualmente en reunión formal con el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, hoy tenemos dos invitados que nos entusiasman mucho. Le pondremos cara, nombre y apellido a aquellas personas que participaron en nuestra convocatoria, en nuestro concurso de Film Minuto, Jóvenes contra la Corrupción. Y tenemos a dos de los ganadores. Paco Berganza con el tema de dinero negro y Eric Gallardo con el tema de rostros falsos. Paco, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a todos. Aquí vamos a estar compartiendo un poquito de lo que hicimos, de lo que estuvimos realizando el equipo entero, pero bueno, sin más, muchas gracias y mucho gusto, Eric. Mucho gusto por fin conocernos. Eric, buenas tardes. Gracias, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a también quienes nos escuchan y también muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy como expectante de las conversaciones que van a surgir a partir de vernos ahorita. Muy bien, muchas gracias, Eric. Pues Ale, a mí me gustaría que primero nos platicaran quiénes son, ¿no? Eh, ¿Quién es? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Eh, ¿Cómo recibieron la convocatoria? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo fue que se animaron a esto? Que iniciaron, tomaron la decisión de participar con nosotros y bueno, cómo fueron construyendo un poquito de esto. Yo empezaría a lo mejor primero con Eric, si te lo parece bien, Paco, eh, que además fue un tema muy polémico también en redes sociales, muy interesante, y después con el tema de dinero negro. Eric, platícanos un poquito de quién eres. Am, pues bien, yo soy un recién egresado de la carrera de cine. Em, soy fotógrafo y estoy iniciando en todo el tema de la producción audiovisual, sobre todo más dirigido como a las ficciones. Me apasiona muchísimo el cine es el gran amor de mi vida y me encanta hacer cualquier tipo de manifestación audiovisual. Y la forma en la que me enteré de la convocatoria fue que estaba escuchando el radio en una transmisión y estaban entrevistando, me parece que fue a Eira, le estaba entrevistando Ricardo Morales. Y, y fue en esa entrevista y empezaron a hablar de la convocatoria y yo tengo un grupo de amigos con los que estamos haciendo este proyecto que es como en miras de ser una productora de tanto de documentales o de ficciones, que se llama Cuarto Sueño. Y pues les dije, miren, está esta opción, podemos tal vez hacer podemos aplicar. Y hicimos guiones entre todos y ya se, pues escogimos el que escogimos y pues así fue como lo empezamos a trabajar. O sea, hubo un combo de guiones entre ustedes y ese fue el que decidieron votar. Sí, 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 sí. De hecho, eh, este fue como una segunda opción de otro que yo había entregado. Eh, Primero era como, si vieron el film minuto, pues tiene como una especie de ahí como de flashback. Y el primero era todo lineal. Bueno, yo sentía que como que no terminaba como de cuajar. Y como dándole vueltas, pues pensé, pues mejor que sea ella como todavía como procesando lo que sucedió, entonces entramos directamente en su cabeza. Y así fue como lo hicimos. Sí. Muy bien. Ale, ¿algo que quieras comentar?
curiosidades. Sí, sí. Y si quieres, pasamos con Paco para que así vaya uno y uno. Exacto. Eh, Muy bien. Paco, tengo entendido que tú musicalizaste, dirigiste y además te vimos que actuaste Es correcto, en sí, es el, correcto. en el Filminuto. Cuéntanos igual la misma pregunta que te hizo Eira y en un momento más entramos a los detalles con Eric también en lo que toca a la parte de dirección de Rostros Falsos. Pero cuéntanos, Paco, ¿cómo fue que llegaste a Filminuto? Primero, ¿qué estudiaste? ¿A qué te dedicas? En fin, ¿y cómo es que te enteraste de este certamen? Padrísimo. Pues yo estudié la carrera de comunicación y medios digitales en el TEC de Monterrey. Llevo un mes textualmente un mes que terminé la carrera, pero tengo muchos compañeros en el TEC que obviamente estudian la misma carrera que yo y fue en Santa justamente, llevo muchos años de conocerla y me dijo, necesito que una idea que tengo en la cabeza me ayudes a desarrollarla. Entonces, con muchísimo gusto y con mucho cariño entre todos, obviamente nos sentamos y fue, ¿qué vamos a escribir? Y obviamente no falta el que dice, digo, es muy triste y es lastimoso que tengamos muchas opciones, ¿no? Para describir o narrar diferentes situaciones en donde la corrupción, pues obviamente se ve aplicada, ¿no? Pero decidimos ir un poquito más allá, tratamos de ocupar completamente la creatividad. Vaya, no teníamos el equipo para hacer un film minuto con las características técnicas que nos habría querido. De hecho, no teníamos conocimiento sobre la utilización de una cámara, no teníamos iluminación, pero no importa, digo, al final queríamos hacer algo que realmente reflejara una situación triste y cotidiana de la sociedad y del sistema corrupto que se vive día a día en nuestro país y en nuestro estado, ¿no? Y vaya, al final de cuentas, todo ha ido actualizándose y han entrado muchas figuras jóvenes, muchos, no sé, desde funcionarios, desde policías, desde gente que ya trabaja y que está dentro del mismo sistema que se alimenta de esto, ¿no? Del dinero sucio, del dinero negro. Y es por eso que decidimos mejor narrar diferentes historias, ¿vale? Que es muy triste, pero pues es la realidad. Diferentes historias que fueran conectando una a una y que al final pues el dinero negro no, ahora sí que todo se paga con la misma moneda, ¿no? Lamentablemente, y es por eso que hay que cuidar esas partes, nosotros como sociedad, cuidar cómo utilizamos el dinero y también cómo podemos afectar a otras personas con algo tan diminuto como fomentar la piratería, como fomentar, pues todo lo que se refleja, ¿no? En el cortometraje. Muy bien. Los dos temas que tanto Paco como Eric manejaron en sus respectivos filminutos son temas muy fuertes. Nosotros cuando vimos los filminutos, yo creo que sí se clasifican, se podían clasificar más o menos los trabajos y estos dos, tanto Rostros Falsos como Dinero Negro, manejan temas muy fuertes. Eric, concretamente en el caso de Rostros Falsos, ¿qué te lleva a esta historia? ¿Por qué esta historia? ¿Por qué preferiste esta historia? ¿Se te ocurrieron algunas otras antes de? Cuéntanos un poco cómo llegas a Rostros Falsos y cuéntanos también un poquito tus anécdotas en cuanto a la dirección de ese trabajo, qué dificultades tuviste, en qué tiempo lo armaste, en fin. Am, bueno, en principio, la razón por la que escogí ese tema era porque en el trabajo en el que ahorita estoy escuchando muchas noticias constantemente. Y me impactó muchísimo una que se volvió muy popular, donde una niña en San Pedro Cholula fue violentada sexualmente. Y me pareció me pareció súper indignante. Y había sido muy reciente de cuando había leído la convocatoria.
además de que bueno, fui parte me tocó estar en la universidad cuando se hizo todo este movimiento como de los tendederos, donde se denunciaba a los maestros, o más bien como a las autoridades de las universidades que estaban haciendo pues abusos o que se estaban sobrepasando sobre todo con las jóvenes. Y me pareció algo como súper cercano a nosotros. Realmente los dos guiones que hice en un inicio eran abordando eso porque a mí personalmente no me interesaba hacer una historia donde me hablaran que la corrupción es mala o que la corrupción solo involucra el tema pues del traslado del capital. Me parecía como, pues son cosas que ya nos han dicho tantas veces. Entonces, a mí sobre todo me adolece mucho que de repente vemos ficciones o consumimos productos que no hablan de nuestra realidad. O sea, empezamos a ver cosas que son ajenas a nosotros y está bien, o sea, no pasa nada. O sea, como historias que suceden en Estados Unidos y que suceden en Europa, pero ¿cuándo vamos a empezar a hablar de de nuestra propia realidad? Entonces, para mí era importante hablar de algo que me ocupaba como joven, algo que realmente se sintiera cercano. Y pues, pues sí me ha tocado que amigas hablan de situaciones como esas, donde pues la corrupción va no solo a que pues un maestro tiene miedo de ser destituido porque está sindicalizado o porque está ganando más de la matrícula de los jóvenes, ¿no? Sentía que era como, puede ser una cosa más institucional, puede ser una cosa de que nada más hay como un momento de tensión donde todo se sabe, pero no se dice nada. Me parecía como muy, muy, muy importante recalcar eso y por eso también como la mesura en cuanto a la cantidad de diálogos también, como que todo quedaba sugerido. Por un momento pensé también cómo mostrar lo que mostramos, cómo darse a entender que le hizo un abuso sin que nosotros sepamos hasta qué punto lo hizo, pero eso no importa porque ya la privacidad se había visto violentada. Entonces, para mí era nada más importante con el puro gesto o sea, que alguien te toque el rostro así de la nada, sí pues, o sea, es impactante. Entonces, para mí eso era muy, muy importante todo, como que todo se sugiriera. Ya, ok. Adelante, Ira. Gracias, Eric. Paco, eh, armar billetes, sobres, eh, actores, no cámara, no iluminación, cómo finalmente terminó, ¿no? Creo que los retos que ustedes vieron y yo me atrevería a preguntarles a los dos, empezaría con Paco. Finalmente, la idea del Comité Estatal de Participación Ciudadana a lanzar esta convocatoria era conectar un sistema de combate a la corrupción, la existencia de un comité ciudadano preocupado por el combate a la corrupción, pero sobre todo vincular un sector muy importante para nosotros, ¿no? Que son los jóvenes y por eso la temática de la vulnerabilidad de los jóvenes. Y la pregunta del millón, nosotros hablamos y pedimos la vulnerabilidad de los jóvenes en la corrupción, pero al final ustedes a través del cine, a través de este cine minuto, este film minuto corto de un minuto, como lo denominen ustedes, tiene un mensaje, ¿no? Y yo les pregunto, porque una cosa es los que vimos los cortos, los cineminutos, podemos leer de ese mensaje y cuál es el mensaje que ustedes pretendieron transmitir o nos pretenden transmitir, porque para aquellos que no han visto los cortos, pues número uno, véanlos, los vamos a subir a nuestras redes sociales, ya están en las redes sociales, sobre todo los 10 finalistas, pero vamos a subirlos, tenemos una app especial que es un mural digital para ustedes, se va a habilitar donde puedan ustedes visualizar los 20 finalistas.
pero la idea es transmitir algo, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que en palabras dirías, bueno, lo que quisimos decir es esto, y cuál es el mensaje que te gustaría dejar en jóvenes como yo iba a decir como todos nosotros, Ale, pero como todos ustedes, Nosotros también somos jóvenes, jóvenes, ya Seira, por nos favor, reclasificaron, entonces que, estamos que incluidos, tenemos experiencia acumulada es otra cosa, pero pero además ya nos somos reclasificaron, Ale, jóvenes también. entonces podemos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que en verdad quieren que la gente que vea sus cortos lea, ¿no? Independientemente de lo que nosotros podamos interpretar, ver, analizar, porque todos lo vemos diferente. Yo sinceramente los vi y los volví a ver y los volví a ver y encontraba detalles y decía, este es el mensaje verdadero, ¿cuál es el mensaje? Algunos eran muy directos, en el caso de Rostros, en el caso del corto de ustedes, Paco, pues tenía varias historias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que a ti dices, esto es lo que quiero que todos vean y que sepan que era nuestro mensaje? Antes de que Sí, respondan nuestros claro. amigos, está ya con nosotros también Daniela García Juárez, que ella dirigió el Filminuto Código de Descuento. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Gracias que te diste el tiempo. Espero te haya ido muy bien en tu examen profesional. Excelente. Y gracias por estar con nosotros, por hacer este esfuerzo de estar en nuestro diálogo ciudadano. Bienvenida, Daniela. Muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí. Muy bien. Pues escuchaste la pregunta de Ira, ¿verdad? ¿Qué les Sí, parece, Paco y Eric, si le damos la palabra a Daniela? Adelante, Daniela. sí. Sí, por favor, adelante. Adelante, Dani. Muchas gracias. Pues el mensaje ya un poquito también lo platicaba en la entrevista pasada con José Alejandro. Va en torno a la corrupción cotidiana y tal vez un poco más escondida en el imaginario colectivo, ¿no? Especialmente de los jóvenes. Cuando nuestro equipo leyó que el concurso trataba de corrupción específicamente en jóvenes, buscábamos algo que no fuera un lugar común en la representación de la corrupción, especialmente como en formato televisivo, a lo mejor como que estas historias que vemos de forma más repetida, que se inclinan hacia el drama, que a veces no representan del todo cómo realmente vivimos los jóvenes la corrupción, o tal vez algunos productos que vemos ahora ya están desactualizados, ¿no? Porque pues las generaciones han cambiado. Entonces, pues fue algo como muy dirigido o pensado desde cómo pues mi generación y como que el inter entre la generación Z y la generación millennial pueden estar viviendo la corrupción desde un lugar como insospechado, eh, que no suele ser, pues de nuevo, así como que lo que tenemos registrado como parte de estas narrativas que se han construido desde los medios que nosotros crecimos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué estamos viendo? ¿En dónde lo estamos viendo? Y a partir de ahí es que recuperamos, pues los canales que se usan ahora pues, son las redes sociales, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? O sea, hay mucho tema de corrupción en redes sociales, en muchos sentidos, pero como que algo muy notorio de lo que se empieza a hablar más, pues es el tema de los influencers, de la venta, de la promoción de productos y la falta de regulación que hay aún al respecto. Pero más allá de ir como que muy explícitamente a condenar esto, o sea, es parte del mensaje la condena de como que estas acciones irresponsables por parte de los influencers o cualquier acción irresponsable que podamos tener en las redes sociales que está afectando a un público. Esa otra parte del mensaje se construye justamente desde el público. ¿Cuáles son las consecuencias para las audiencias de estar haciendo mensajes deshonestos, desregulados, ¿no? A través de los cuales hay un beneficio propio, pues a costa de pues un padecimiento, ¿no? O sea, por eso al final del corto, como que hace este énfasis en que ella, pues bueno, se le cayó el pelo, todos, obviamente, pues eso no es literal, no es como que sea una moraleja real de, ay, pues es que si eres un influencer que vendes cosas falsas, te va a pasar esto, o sea, no, es más como desde este lugar de, ok, se supone que ella ya le pasó algo, que como que muestra que
estaba viviendo en falsedad, y ese algo cómo va a afectar a los demás, por eso se escuchan como notificaciones, ¿no? O sea, porque es más bien cómo esa corrupción afecta a los demás, o sea, ella en ese momento pues es el personaje más beneficiado, obviamente esto hace alusión a un grupo poblacional que pues son los que más recurrentemente están en estas posiciones, ¿no? De influencers, como se les conoce, o de autoridades en redes sociales. ¿Y quiénes somos las otras personas que estamos consumiendo este contenido ya que nos exponemos, ¿no? Y, o sea, esto también como que tiene relación con muchos casos que hemos visto que ha pasado así, ¿no? O sea, que influencers que se venden de cierta forma, pues acaban como que, o sea, les descubren que en realidad estaban teniendo ahí un tema de falsedad y eso cómo afecta a otras personas, los puede afectar en muchos sentidos, o sea, en cuestiones de salud, en cuestiones de decisiones personales, de estilo de vida, de relaciones, o sea, como que en general tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, pero bueno, el contenido del mensaje de este cortometraje va en relación a eso, ¿no? O sea, pensar la corrupción desde el hogar, obviamente, del actor principal, ¿no? O sea, de qué estamos haciendo en beneficio propio, pero también cómo está afectando eso a las otras personas y nosotros como jóvenes consumidores de esos medios, qué precauciones debemos tener, ¿no? O sea, porque a eso estamos expuestos, a que tengamos ciertos perjuicios por el contenido que consumimos y por lo que decidimos comprar, ¿no? En cuestión de la publicidad. Ok, gracias, Daniela. Paco, además de ahondar en esta pregunta que hacía Eira, eh, ojalá pudieras comentarnos también el tema de la musicalización. Eh, yo me pregunto, vaya, si a mí me tocara hacer la musicalización de un filminuto que hable sobre el tema de la corrupción y más en el círculo que tú manejaste y que termina con esa imagen impactante, ¿qué música le pongo yo a esto? Cuéntanos. Qué bueno que lo preguntan, porque fue un proceso muy interesante, vaya. Justamente la escala que ocupamos para hacer la música fue una escala que fue completamente inspirada en un vals de Anthony Hopkins, and the Waltz Goes On se llama, y igualmente diferentes piezas del Padrino y de los Scorsese, vaya. Obviamente no tenemos los recursos, no teníamos los recursos para hacer ese tipo de música. El violín yo lo grabé, todo lo que se escucha es completamente orgánico, yo lo toqué, yo verdaderamente me dedico a la parte musical, porque mi familia es musical, eh, pero de cualquier manera tiene todo el sentido, ¿no? O sea, no se hizo nada más porque sí, obviamente se investigó y se trató de analizar, tratar de generar una atmósfera, ¿no? Que es parte de la importancia de realizar un estudio de lo que está sonando, incluyendo el tema de la cantidad de instrumentos, cómo se va a musicalizar, cómo se mezcla, cómo se masteriza, y es algo que yo, bueno, vaya, yo me dedico más a eso, ¿no? Que a la parte cinematográfica. Obviamente yo admiro de sobremanera lo que vi en los productos de mis compañeros, lo que hace Dani es increíble y lo que vi de Eric, de verdad me encantó, lo vi muchas veces y yo no me doy cuenta mucho de lo que yo llego a realizar en el tema de lo visual y por eso fue que decidí enfocarme más en la parte musical. Y si me permiten, rapidísimo, comentar un poquito sobre la pregunta pasada que no pude contestar y que creo que es importante abordar rapidísimo. Es importante, es menester tener mucha conciencia de que nada es menor. Decía, y lo dice muy correcto Eric, el problema que se refleja en la realidad del cortometraje del Cine Minuto de Eric o el de Dani, claro que es más cercano a nosotros como jóvenes, me queda muy claro porque al final todo ha cambiado y sin necesidad de repetir lo que dijo Dani, creo que hay que analizar verdaderamente las nuevas situaciones de corrupción, de corruptela que estamos viviendo actualmente. Pero en cuestión y poniendo muy sobre la mesa el tema de dinero negro de nuestro cortometraje, tuve que reflejar un poquito el tema más cercano a mi realidad. O sea, yo entiendo que
que la realidad de cada uno de nosotros en el tema de la corrupción es distinto. Sin embargo, yo pertenezco justamente por ejemplo, mi papá es funcionario público, ¿no? Y entiendo que al pertenecer al sistema gubernamental, mi padre, hoy, a pesar de que es independiente, estoy cerca y lo digo con mucha confianza y con la realidad y con la honestidad que merece. Es una situación que se vive. Entonces, el papá del personaje principal de la primera escena, pues realmente representa a un funcionario público. Y es un funcionario público que todo el mundo conoce, ¿no? Pero es un funcionario público que no conoce su realidad en casa y por eso no se va a reflejar nunca en el cortometraje su realidad en casa y su realidad en los negocios, porque aunque tengamos a películas de, no sé, El Infierno o películas de la política mexicana, no conocemos la realidad de cada uno de estas personas. Yo no quisiera hablar más de política, pero sí quisiera decir que al menos en mi realidad me he enfrentado a personas que han intentado atentar contra mi vida, contra la vida de mi familia, durante toda la vida. O sea, yo llevo años junto con mis hermanos y mis papás sufriendo atentados, sufriendo persecuciones, sufriendo amenazas, y sin embargo seguimos con el camino de Dios y con el camino del bien tratando de salir adelante. Por eso yo reflejé eso en Dinero Negro, porque fue la oportunidad perfecta para que entendieran cómo funciona un esquema contaminado, ¿no? En el que aunque no estés interviniendo, aunque no estés sumando con dinero sucio, con dinero negro, siempre va a haber daño colateral, ¿sabes? Aunque el dinero negro se cierra en un ciclo, en un ciclo redondo, ¿vale? La realidad es que muchos van a salir afectados cuando el dinero es sucio. Lamentablemente un sistema que ya funciona, que ya se rige solo, independiente a las diferentes situaciones o condiciones que tiene lo que comentaba, por ejemplo, la situación del cortometraje de Dani o de Eric. Entonces, cierro nada más diciéndoles, yo lo viví, yo sé lo que se siente vivir con este tipo de condiciones. No sé qué voy a decir mi papá si llega a ver esto que estoy diciendo, pero así es muy triste, es muy lamentable saber, o sea, y compartiéndoselos, diciéndoselos que mi papá haya tenido 2 atentados a muerte, o que a mi familia, a mi madre embarazada y a mí, a mis hermanos hayan secuestrado una vez. O sea, son situaciones muy duras y todo por el tema de alimentar exageradamente este sistema. A lo mejor no es importante para todos nosotros los jóvenes, pero sí es importante, al menos en este sistema, para personas que sufren este tipo de cosas por intentar hacer las cosas bien. ¿Sale? Yo creo que con eso cierro. Con eso cierro. Ok, gracias, Paco. Qué testimonio acabas de dar, vaya. Realmente sí, quizá no sea un asunto cercano a todos los jóvenes, pero sí a algunos jóvenes que, entre otras cosas, tiene familiares, en este caso, familiares muy cercanos que están en la política y que entran a ese mundo y tienen que lidiar con ese mundo y que bueno, ya lo que nos acabas de decir realmente termina por explicarnos cómo llegas a ese minuto, sin duda alguna. Eh, bueno, no sé si haya algo más que quieras agregar, Eric, en cuanto a la pregunta que hizo Eira. Nada, si me pueden repetir cuál era la pregunta. Claro, Eric. Eh, ¿Cuál es el mensaje? Bueno, con Eric tengo más preguntas, pero regresamos, vamos en orden. Eh, ¿Cuál es el mensaje que te gustaría que la gente que ve tu corto eh, recibiera? ¿No? Es decir, entendemos que es un tema de acoso, pero queremos transformar, ¿no? Que estos cortos reflejaron esta vulnerabilidad y hacia dónde quieres llevar este mensaje. ¿Cuál es el efecto del mensaje que transmitieron ustedes en el corto de Rostros Falsos?
De a bote pronto, el primer am, mensaje, el mensaje es cómo afecta a los jóvenes la corrupción institucional. Y ahí como que, ahí ahondo, porque si bien, o sea, para que haya corrupción se necesitan mínimo a dos personas. No puede ser corrupto a una sola persona en un sistema donde todo está limpio. Entonces, yo no quería generar una sensación donde se diera a entender que el problema son los hombres. El problema son los hombres que están haciendo, que están abusando de la confianza de una estudiante. Porque me da la sensación de que si hubiésemos ido por ese lado, se trastocaría completamente la idea de, entonces, no podemos hacer nada entre todos, porque si empezamos a dividir entre es que los hombres son los que tienen el problema o las mujeres son las únicas violentadas, o sea, claramente hay mayorías, pero eso nos disminuye la brecha a los que sí queremos ayudar. Entonces, desde el guión, por eso yo puse a la maestra. En un inicio están puros profesores y después entra la maestra, porque eso, dentro de mi lógica de cómo escribí el guión, anula la idea de que, es que el problema son los hombres. No, 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 el problema es una institución donde todos están coludidos. Y muy difícilmente en una situación de corrupción solo hay un caso. Como, fue lo único que pasó, solo todos hicieron una sola mentira. Es difícil porque ese tipo de situaciones como que crecen cada vez más. Entonces, para eso era nuestro segundo caso donde la chica igual entra y es la misma situación, donde ya hasta se vuelve sistémico. No es una situación que sucedió solo una vez, muy rara vez. O sea, eh, es que lo vi, sobre todo en el tema de lo del tendedero, eran tantas chicas y luego muchas coincidían solo con un profesor o muchas coincidían a que a una sola le había pasado varias veces. Muy difícilmente se queda en una sola situación. Entonces, eso era sobre todo lo que quería dar a entender. Sí, fíjate, Eric, que a mí se me quedó muy grabado el día de la premiación, justamente esta parte donde ustedes platicaban que es un tema que en verdad están viviendo, ¿no? Que es un tema común. Y decía Dani, ¿no? Voy a tocar un poquito los comentarios y voy a recapitular un poquito los comentarios de tanto de Paco, Daniela y Eric en esta parte de, bueno, nosotros trabajamos sobre lo que nosotros estamos viviendo. Que Alejandro, tú y yo no vivimos el tema de redes sociales, ¿no? Nuestro sistema, el momento del sistema educativo diferente, bajo otras reglas muy distintas a lo que hoy Dani está viviendo con todo el tema, por ejemplo, que puso en código de descuento, ¿no? La corrupción desde el producto, que probablemente no tiene las autorizaciones gubernamentales, todo el sistema que conlleva sacar un producto ni siquiera apto para la salud, pensemos, en el caso del shampoo, que fue el ejemplo más claro, ¿no? Donde abarcaste la corrupción desde la parte gubernamental y que aterriza, ¿no? En la parte juvenil y en un tema muy, muy particular, ¿no? Que es el tema de... El tema de Eric creo que llama la atención porque creo que era el secreto a voces que hoy estamos en un momento en el que los jóvenes pueden expresar, ¿no? O sea, destapar ese secreto, vos decir, miren, este no es un secreto, esta es una voz, ¿no? Y no es una voz, sino son todas las voces que lo están manifestando, ¿no? Y en el caso de Paco, que es un círculo vicioso, que al final del camino ya es sistémico, ¿no? La corrupción sistémica, que al final del camino, pues, es como la más visible o en la que todos hemos enfocado nuestro análisis, ¿no? Entonces, yo la verdad es que aplaudo mucho el esfuerzo, no quiero decir la imaginación, porque no fue parte de la imaginación, sino fue parte de la vivencia de ustedes,
Y yo quería agregar, y no porque ustedes tres estén aquí, me encantaría reconocer los otros 17, ¿no? Porque así como ustedes tres hoy, desafortunadamente, y nos encantaría tener a los 20 aquí, pero por cuestiones de logística, tiempo y demás no podemos, pero todos reflejaron una vivencia de corrupción, un lado vulnerable donde están viviendo la corrupción. Y quiero rescatar, Dani, tú no estabas cuando empezamos el diálogo, pero Paco decía algo muy cierto y con esto cierro mi comentario para dejar abierto a quien quiera seguir el diálogo. Decía, qué desafortunado que cuando empezamos a pensar en un guión teníamos muchas opciones, ¿no? Bueno por el lado de tener opciones, malo porque en realidad teníamos opciones de corrupción, cuando en realidad lo correcto hubiera sido no tener opciones que representar en temas de corrupción, ¿no? Y para nosotros es muy importante conocer la visión, la experiencia de los jóvenes sobre cómo ustedes están visualizando la corrupción. Aquí me gustaría cerrar un poquito para que ustedes intervengan, darles el espacio del diálogo y me gustaría llevarlos a la parte de conectar su experiencia del Film Minuto con quiénes son esos del famoso CPC, ¿no? Y ahora que saben quiénes son, ¿qué surge en ustedes que seguramente surgirá en los otros 17 equipos y en muchos otros jóvenes que a lo mejor escucharon, que no tuvieron la oportunidad y que están aquí y que nosotros estamos atentos a escucharlos porque somos una voz ciudadana dentro de un sistema que está o que intenta combatir la corrupción, ¿no? Ahí cierro y ahora sí dejo micrófonos a quien quiera. ¿No quieren? Vale, se me hace que quieres tú. Ah, Eric, adelante. Ok, no. Fue un pensamiento que ahorita mencionó Eira, que surge. De hecho, estaba pensando justamente después de la premiación, como, sí, pero ¿qué pasa después con este minuto, no? Porque para nosotros tres, o sea, que es importante ratificar, claramente lo es. Y es la única forma en la que nosotros podemos manifestar nuestras dolencias y nuestras creatividades y, y todas nuestras experiencias, pero también quisiera, para las personas que estén escuchando esto y a mis compañeros y justamente a todas las personas que incluyen el CPC, es que a la forma en la que yo veo como una solución es, por un lado, no, podrá sonar un poco polémico esto, pero no, no ser tan bruscos con los victimarios. Y voy a ahondar en eso. Porque si pensamos, justamente lo vi en la cantidad, cuando en la noticia que les mencionaba de San Pedro Cholula, las personas que mandaban mensajes a los noticieros eran, no, pues es que deberían de castrarlo, deberían de matarlo, deberían de cortarle las manos y cosas así a la persona que había violentado a esta niña. Y a mí me parecía como, claro, es una como reacción natural a algo tan indignante como eso, pero también si hacemos eso, como, ¿a qué nos llevaría? O sea, no, también nosotros estaríamos ejerciendo un tipo de violencia ante eso. Para eso tenemos la justicia, que también es ejercer presión sobre las autoridades, como cuando fue el caso de que se resolvió la situación donde habían sido asesinados unos jóvenes y, y no celebrarlo, sino más bien reconocer de, ok, un caso se resolvió, no te lo celebro porque es tu responsabilidad como autoridad, pero así como se pudo resolver podemos resolver muchos más que han estado sin resolver. Entonces, lejos de pensar de cómo vamos a castigar a las personas que lo hicieron, creo que deberíamos de pensar más allá y pensar qué condiciones fue la que lo llevó a esta persona a cometer esos actos. Si fue una situación de presión social, de presión económica, de presión, de saturación de que se tiene que manifestar sexualmente, o sea, hay tantas cosas.
la cantidad de productos que nos están lanzando todo el tiempo, el tipo de contenido que miramos todo el tiempo. Entonces, yo creo que más bien deberíamos de pensar de, esta persona sí tomó una decisión, claramente tomó una decisión y ejerció una violencia, pero también qué está haciendo la sociedad para no meter presión en esa persona, porque esa persona no nació siendo mala, no nació siendo un depravado sexual que quería agredir a las personas o que solo quería acumular dinero. Las personas no nacemos así. ¿Qué del sistema aprendió para volverse como fue? Y todos como sociedad, porque es responsabilidad de todos, reducir pues esa cantidad de presión que siente la gente y que muchos están como reprimiendo. Que no se vuelvan personas reprimidas, simplemente que no tengan esa situación. Eso sería como un pensamiento que me nació después de la prensa. Daniela está pidiendo la palabra. Gracias, Eric. Daniela, adelante. Pues retomando un poco de esto que dice Eric, y igual como de las ideas que mencionaba Ira, es ahí que me parece muy valioso, pues justo lo que comentaba de cómo cada cortometraje representa una faceta distinta de la corrupción, que viene desde o vivencias personales o como que, bueno, un contexto, un entendimiento, una investigación propia, pero que se une a, yo creo, como una consecuencia, pues no sé si directa, indirecta, pero muy importante que llega a tener este tipo de concursos, que es que de nuevo estemos construyendo, reconstruyendo el imaginario colectivo alrededor de la corrupción constantemente, ¿no? O sea, y creo que es un gran acierto haber realizado este concurso para jóvenes, porque sí nos da, o sea, entre todos nos podemos dar una idea de cómo estamos viviendo y viendo, entendiendo la corrupción, ¿no? Hacia dónde vamos. Y a la vez, para mí, o sea, es un recordatorio, para mí, por ejemplo, era importante hablar de la cotidianidad, pero también creo que es algo que, bueno, está presente como en los tres cortos, pero también en especial lo noto en el de Paco. El hablar de cómo la corrupción a gran escala nunca empieza a gran escala, ¿no? O sea, y lo mismo decía Eric, o sea, hay una cuestión, además de todas las causas sistémicas, de que la corrupción puede avanzar. A mí me pasó que en verano estuve en un país en que la cultura, no sé, no tengo tanto conocimiento de ese país para afirmar si es una cuestión más superficial o si es algo como que muy profundo, arraigado en la cultura, pero sí notaba yo que hay un tema de estar acostumbrado a la honestidad que sí me sacó muchísimo de onda en comparación a México. O sea, en momentos en que las personas podían llevarse algo, o sea, hacer algo a beneficio propio, porque nadie los estaba vigilando, las personas conscientemente están acostumbradas y deciden no hacerlo, ¿no? Pues a mí me llamó mucho la atención porque dije, es que justo, o sea, son estas pequeñas cosas las que si te van acostumbrando, o sea, si te van haciendo como tomar la decisión difícil, porque muchas veces mentir, engañar o de nuevo hacer cosas por nosotros mismos a costa de otros, son caminos fáciles y son caminos rápidos, ¿no? Pero justo si te haces la costumbre de estar tomando el camino rápido, pues es algo que va a repercutir, o sea, y que va a crecer, va a evolucionar, ¿no? Y en algún punto, por muchas razones, o sea, no es como un destino marcado, pero se puede dar la situación de que acaben cuestiones muy graves, ¿no? De corrupción, precisamente como lo maneja Paco, inscritas en la política, o como lo maneja Erika en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, así como que resumiendo, o sea, por eso me parecen tan interesantes este tipo de iniciativas y que son muy importantes, o sea, no creo que solamente haya sido así para las personas que estuvimos participando, sino para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de verlo, de enterarse de este concurso, porque pues ese es de reconstruir, ¿no? De las narrativas que tenemos en la mente y por lo tanto, pues no sé si a pequeña o gran escala, pero yo siento que sí van, así como la corrupción cotidiana y a pequeña escala hace este efecto mariposa, dominó, de crecer hacia una corrupción grande, pues también estas iniciativas, el estar repensando estos temas, va a generar un efecto a posteriori, es lo que yo creo que podría pasar o lo que esperaría, ¿no? Por lo menos sé que en mi equipo sí ha pasado. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Daniela. Le damos la más cordial bienvenida a Pancho Mariscal. Pancho, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, pido una disculpa. Estaba yo presidiendo la sesión del comité coordinador en el que acabamos de aprobar el informe anual del comité
y pues me dio mucho coraje que haya coincidido esa sesión con este diálogo. Créanme, jóvenes cinematografistas y compañeros de lucha contra la corrupción, que estoy entusiasmadísimo con ustedes. Bueno, ya nos vimos recientemente con algunos de ustedes y la verdad, me da mucho coraje haber tenido que atender un asunto que es de mi función ni modo y haberme perdido en vivo esta edición, pero les aseguro que ahorita al ratito me voy a mi programa Imagen, pero en la noche o mañana temprano voy a meterme a ver la liga y les voy a ver y les voy a escuchar y seguramente, perdón, con esto termino, seguiré aprendiendo de ustedes. Viva la juventud que lucha contra la corrupción. Ustedes nos enseñan cómo hacer las cosas. Muy bien, Pancho, muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar, Paco? Sí, muchas gracias y muchísimo gusto, señor Pancho Mariscal. A mí me encantaría cerrar únicamente, primero agradeciendo a mis compañeros por este tiempo, por haberse conectado y por haberme dejado escuchar más de la raíz de su inspiración. Y igualmente agradecerles, como dice Dani, por esta idea y por este concurso. Es un gran acierto, como menciona Dani. Y con la línea de lo que ella comenta, quisiera mencionar únicamente una frase de una canción que escribió mi padre, una canción que se llama Silencio Absurdo, que dice: si tú das con tus palabras fe y esperanza a la gente, no dejes que alguien te calle, vale la pena la vida, vale la pena la muerte. Entonces, poco a poco, con nuestras palabras, con nuestro progreso en este tipo de proyectos y con este tipo de iniciativas, espero todos unidos podamos llegar a generar un cambio a gran escala. Muchísimas gracias. Muy Gracias, bien, Paco. muchas gracias. Hay una pregunta del público, Daira. Sí, sí, A ver, si quieres, aquí yo ya la tengo, sí. de Serge Senju o Senju. A ver, va la pregunta. Ustedes como jóvenes, ¿qué les interesó del concurso? ¿El premio o la idea de hacer conciencia? O las dos, No o somos de ninguna. plástico, dicen. Pancho tiene una frase Adelante. muy, muy interesante que me divierte, pero que contesten ellos y luego Pancho. A ver, si quieres tú, Dani, primero. Ay, tú levantaste primero la mano, pero bueno, Ahora ya no Quemé quieres. antes que tú. está bien. No, no es. Oh, ¿sí pasó tú? Ok. ¿No? Bueno. Pues a ver, o sea, obviamente hay que ser muy honestos, ¿no? O sea, por algo hay un incentivo económico. Es algo que nos anima más a participar. Muchos, si somos estudiantes, lo necesitamos, pues. Pero yo también, si estoy muy franca, a mí creo que lo que más me motivó fue el tener la posibilidad de explorar el medio para contar una historia respecto a este tema, porque yo generalmente como había trabajado hasta este momento es que pues yo hago guiones de cosas que, o sea, me surgen, ¿no? O sea, cosas que tienen que ver con cuestiones de mi vida, ¿no? O hay alguna razón como ya presente que me hace querer escribir sobre algo. No, bueno, solo una vez también había estado en un concurso como que me pedía un tema, pero pues era así un maratón, no era algo como que me diera tanto tiempo de trabajarlo, ¿no? Entonces a mí cuando me compartieron la convocatoria, hubo una cuestión ahí así de, a ver, está este tema que yo normalmente no haría un trabajo al respecto, porque igual como joven, y es algo, una conclusión a la que llegué, estoy desconectada. O sea, no solamente de ese tema, sino que a veces sí hay una cuestión, o sea, lo platicamos en la estación de radio, no me parece que los jóvenes estemos despolitizados, pero sí hay una cuestión de que por los medios que consumimos, por a lo que estamos acostumbrados en este momento del tiempo y del mundo en el que estamos, nos llenamos de otras cosas, ¿no? Y tenemos nuestra mente en otras cosas. También hay que hablar de que para nosotros, especialmente después de esta pandemia, ha sido una cuestión de retos de salud mental muy fuerte, bueno, etcétera, ¿no? O sea, como que hay unas tendencias narrativas y creativas hacia otro lado. Entonces, al yo ver este tema, para mí fue como que, ok, me interesa porque quiero explorar qué es lo que yo tengo que decir al respecto, qué es lo que yo opino de la corrupción, cómo la vivo en mi vida, ¿no?
Y, o sea, fue para mí más un ejercicio personal. Y ya cuando yo encontré la línea que quería seguir, ahí sí fue como, entonces aquí está el mensaje que quiero transmitir a los demás, que es algo en lo que genuinamente creo, porque eso es algo que era muy importante para mí, que no me quería, o sea, no quería agarrar cualquier historia de corrupción, aunque yo no sintiera que fuera tan realista o verosímil, porque también como en el tema de corrupción en jóvenes, se puede pensar, no sé, inmediatamente dices, pues, estudiantes que copian o algo así, ¿no? Pero yo dije, bueno, yo en mi vida casi no lo he visto, o sea, yo casi no he estado en esas experiencias de copiar o de sobornos, o sea, como que es algo que para mí existe más en la ficción, para mí, en mi experiencia, que en la realidad. Entonces, fue como, quiero hacer algo con lo que yo genuinamente conecte, que crea, que sea algo que yo puedo abanderar al 100%. Y entonces, de ahí fue como, bueno, espero que este mensaje sea como significativo e importante para otras personas, ¿no? Y al final creo que sí, sí lo es. Entonces, bueno, como que regresando a la pregunta, o sea, pues sí, obviamente son las dos cosas, pero por lo menos desde mi perspectiva, sin duda, fue desde este lugar, ¿no? De tener un ejercicio creativo e introspectivo de la corrupción y luego transmitir ese mensaje. Paco ya se tiene que retirar, Ok, bueno. ya huyó a la respuesta. Eric, ¿tú quieres contestar? Perdón, antes de ir a la respuesta. Bueno. No, yo honestamente me conecté porque yo necesitaba transmitir lo que les comenté. O sea, lo hice sin antes pensar en un premio, lo hice sin antes pensar en el incentivo económico. De hecho, no sabía del tema del incentivo económico cuando me invitó Fuensanta. Y de verdad fue, creo que la mejor forma para nosotros abordar el problema que terminamos reproduciendo en dinero negro. Pero bueno, con eso me retiro. Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias por la invitación. Hasta luego, Paco. Gracias por estar con nosotros. Eric. Ay, sin querer le presioné mal. Estuve así de decir, yo sí fue por el dinero. Pero no. De hecho, no, de hecho, recién vimos otra convocatoria, el fotógrafo y yo, Ricardo, eh, y vimos una convocatoria que nos decía como, tiene que ser un corto sobre esto, y nos quedamos como con esta sensación de, bueno, ¿y qué tenemos que decir sobre lo que nos están pidiendo? ¿Y de qué vamos a hablar? Como lo sentimos como tan lejano a nosotros, entonces, más bien cuando vimos esta convocatoria, la del CEPC, nos pareció más bien como un buen ejercicio, o sobre todo a mí que la leí al inicio, porque yo les piché la idea a mis amigos para que la hiciéramos juntos. Eh, me pareció más bien como un buen ejercicio de sacar pues el coraje que tenía atorado, que todavía tengo atorado después de leer tantas cosas tan indignantes. Y pues claro, o sea, de hecho, durante la premiación, olvidé el nombre del presentador, pero quien nos dijo ese día y claramente de ahí hubo una gratificación debido a su esfuerzo, yo lo veo más así, no es tanto como de que, eh, es más como una especie de remuneración como para seguir nosotros como queriendo hacer más cosas, como es muy bonito vivir de y para el arte, pero también la mala costumbre de comer no se quita, entonces necesitamos, pues, si están como estos incentivos de, mira, si es por este camino, tal vez sí podemos lograrlo, vivir de esto y también decir cosas, nos pareció como una gran oportunidad. Realmente va por ahí. Combinar las dos cosas, ¿no? Sí, o sea, o sea, el opinar no quita que, pues, que te ganes la vida ahí, ¿no? O sea, no tiene por qué estar peleada una con la otra. Sí. Tenemos otra. Dani, ¿tú quieres comentar algo? Déjame, Eira, ya que me provocaste a decir la frase que tanto te hace reír, yo se las voy a decir, jóvenes, y de verdad, yo sí la tomo muy en serio. Un amigo mío solía decir que todo reconocimiento que no viene acompañado de un cheque no viene del corazón.
La verdad es que muchas veces se manipula a la gente, se le utiliza, porque se le dice, no, hombre, con esto contribuyes a... Y se nos hacen unos discursos preciosos, parece que vienen de los pinos, o ya no los pinos, del Palacio Nacional. O sea, son unos rollos magníficos que mucha gente se traga. No, la verdad, todo esfuerzo debería merecer una recompensa, una remuneración, por la sencilla razón de que vivimos en un mundo en el cual la mercancía que está al alcance de todos y compra casi todo, se llama dinero. Y todo el tiempo que yo invierto en una creación, en un trabajo, en un servicio, en una investigación, es un tiempo que yo creo debe ser remunerado porque de otra manera no captamos a la gente talentosa, interesada y comprometida para que dedique parte importante o toda su vida a un propósito que vale la pena. Este mundo no es nada más mercantilismo, no es comprar una mercancía y cambiarla para obtener una utilidad. Las ideas, la creatividad, la vocación, el talento, el compromiso, también tienen un peso físico, material, que debe ser remunerado. Es mi pensamiento. Reconocido, ¿no? ¿Sí? Yo coincido contigo y además el tiempo es el activo más valioso que tenemos las personas y cuando empezamos, y yo me voy a atrever, cuando empezamos a diseñar este proyecto, se acordarán Ale y Pancho, empezamos con algunos premios, ¿no? Pensábamos en algunos premios y luego dijimos, tenemos que hacer esto más atractivo, ¿no? Y nos tardamos un poco, pero lo logramos, ¿no? Porque la idea era reconocer ese esfuerzo y creo que los jóvenes, como bien lo dijo Dani, somos estudiantes en el mayor número y es algo que además necesitamos, ¿no? Yo con esto cierro. Hay una pregunta más. Dejaríamos, si les parece bien, la palabra a Dani, que quería intervenir, creo que en secuencia a lo que había dicho Eric. Y Ale, no sé si tú quieras comentar la pregunta que tenemos para ir cerrando. Sí, adelante, Daniela. Yo nada más iba a agregar que yo creo que si lo hubiéramos hecho solo por el dinero, no estaríamos aquí. O sea, me refiero a que no seríamos los ganadores del concurso, porque yo sí pienso que un producto, especialmente hablando del cine, que se hace casi en su totalidad, más como desde la funcionalidad a un objetivo específico, se nota. O sea, hay una, como que es una cuestión que está a lo mejor más mecanizada. No sé, o sea, estos productos que están aquí, Eric, Paco, el mío también yo lo considero así, son productos honestos, son genuinos y creo que es algo que personas, que en este caso fueron los jueces, que están acostumbrados a ver muchos productos audiovisuales, ya notan por defecto, porque es algo que se siente, o sea, sí se siente cuando hay esa honestidad y esa parte genuina en una obra cinematográfica. Entonces es eso, ¿no? O sea, creo que si lo hubiéramos hecho, o sea, yo por ejemplo, pues no tenía idea de quiénes eran los jueces, no sabía qué estaban buscando, ¿no? O sea, si hubiéramos hecho como un plan ahí de, vamos a hacerlo específicamente para ganar, porque queremos el dinero, no sería esto que estamos viendo ahorita, ni todo lo que contamos, o sea, las experiencias que contó Eric, Paco y yo, que son muy personales. Al final como que fue algo que, independientemente del premio, fue, pues, parte de nuestra historia, de nuestra veracidad. Y ahí hay un desprendimiento de de esa búsqueda del premio, ¿no? O sea, tal vez hay una cuestión de, bueno, ojalá estaría padre, es como una expectativa, pero no es una cuestión de voy por eso, ¿no? Lo voy a conseguir. Ok, gracias, Daniela. Pues tenemos más preguntas, pero ya el tiempo ya se nos terminó. Vamos a sacarlas rápido, si les parece, Sí, Eira, están muy Pancho, buenas. aunque el tiempo ya se haya terminado, pero vamos a sacar las preguntas. A ver, Mon Carla pregunta, bueno, es una pregunta que ya de alguna manera la han contestado, pero la, la leemos. ¿Qué es lo que se necesita para que más jóvenes participen en estas iniciativas? ¿Qué les agradó de esta iniciativa? Yo siento que simplemente como tal vez difundirlas un poco más. Bueno, es que a mí no, con uno de los finalistas me dijo que salió en sus redes, pero yo lo escuché en el radio, pero honestamente nuestra generación ya no escucha tanto radio. Entonces, sí, sí me quedé pensando como, chale, o sea, como
¿hasta cuántas personas escucharán este programa en específico que empieza a las 7 de a las 6 de la mañana? Es como muy pocos jóvenes todavía se pondrían a escuchar en la radio. Entonces, pero tal vez dirigirlo un poco más a redes sociales. Eso se me ocurre como para jalarlos más, pero sobre todo para unirse a un mundo sin corrupción. Creo que más que nada habría que hablar con ellos sobre qué beneficios nos traería un mundo sin corrupción, porque nos pueden decir como, ah, sí, es que la corrupción es mala. O sea, sí, pero ¿por qué es mala? Si yo formo parte de ella, tal vez me beneficie. Capaz y no es mala es mala para los que no son beneficiados, pero para mí podría ser buena. Entonces, Claro. creo que más deberíamos hacernos esas preguntas y los diálogos de, oye, ¿y no crees que podría beneficiar a todos si generamos un mundo donde, donde no haya mentiras? ¿No crees que tal vez tu vida podría mejorar si dejas de mentir? Tal vez te podrías meter en menos problemas, tal vez la gente confiaría más en ti y eso podría generar tal vez que tengas más trabajo, ¿no? La gente que proyecta confianza, dan ganas de colaborar con ellos, hasta invertir con ellos. Entonces, tal vez eso también te podría ayudar. Creo que haría falta como generarnos esas propias preguntas y también resolverlas. Entonces, no nada más como quedarnos en la pura pregunta y hacérselas a las personas más jóvenes, que no nada más se quede en que algo que se aprendan porque se los dijeron, de la corrupción es mala. Ok, correcto. ¿Algo que quieras agregar, Daniela? Creo que otra opción también es flexibilizar quizá el tema de los medios. O sea, sé que en esta convocatoria no especificaban, podía ser en cualquier, o sea, podía ser realizado a través de cualquier medio o cualquier equipo. Pero, por ejemplo, creo que los concursos con celular, o sea, de corto con celular o algo así, podrían jalar a mucha gente que no tiene otros recursos y que digan, solo voy a estar compitiendo con gente que usa celular. De puros No celulares. hay desventaja. Ok, muchas gracias, Dani. La última, Le, está muy buena Correcto. para ellos. Va la última. De los filminutos que participaron, ¿cuáles fueron sus favoritos y por qué? No cuenten el de ustedes. Pues sí, eso quieren saber los demás, yo creo, ¿no? Yo también quiero saber eso. Y luego tú dices cuál fue la que más te gustó, ¿verdad? Ah. Vas, Dani. Primero las damas. Ok, pues es que yo diré tres, no es porque esté Erika aquí, pero sí, de mis favoritos fue Rostros Falsos, especialmente para mí por como la forma, o sea, la forma cinematográfica en la que fue hecho, me pareció un corto muy conciso, que utiliza muy bien el lenguaje, muy bien las tomas, no sé, o sea, como en cuestión de discurso, me pareció que fue de los que mejor utilizó el formato que se nos pidió, que fue 1 minuto de narración. Y bueno, aparte pues el tema me impacta y ya había visto otros minutos coincidentemente de ese tema, pero este me pareció como que el más así conciso. Uno que me gustó mucho que no quedó en los finalistas fue el último que pasaban en la presentación, que era el de Estás muy embarazada. O poco embarazado. Sí. ¿Estás o no estás embarazado? Sí, ese se me hizo genial, el guión estaba muy padre, o sea, completamente lo veía en un spot de la tele. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención. Y creo que otro que me gustó fue el de los periodistas, es que no me acuerdo de los nombres, perdón, pero El de la periodista que falleció. ajá, sí, me gustó, como que igual me pareció conciso, o sea, no fue uno, porque de repente como que algunos me tenía que verlos otra vez para entenderles, por lo mismo de que es 1 minuto y si te distraes tantito ya, ese sí como que o sea, como que el final es así bien fuerte, ¿no? Y sí me dejó sintiendo cosas respecto a todo el tema del periodismo y también me parece apropiado para los jóvenes, porque desgraciadamente, o sea, justamente estamos en este momento de mucha incertidumbre en muchos sentidos, en cuestiones laborales, económicas, pero también políticas. Y de repente estas noticias y el saber cómo está el escenario para el periodismo en México, pues es de escalofríos y es pues terrible, ¿no? Entonces, no sé, como que sí me parece algo que es muy pertinente para nosotros también. Erika. Ah,
a mí me fascinó el de Estás embarazado. Eso me pareció tan creativo. Me hizo reír y me parecía como que ponía tantas situaciones que no se volvía monótono. O sea, de hecho se pasaba súper rápido. Ese me fascinó. Es probablemente mi favorito. Yo también lo hubiese puesto dentro de los seleccionados. Y hay otros dos de unos niños que se pusieron, digo niños porque se ve que como que van en secundaria, como que se entrevistaron y habían hecho ese video suyo y otro donde estaban como en otros chicos que estaban en un cuarto y se ponían como a platicar entre ellos. Y esos dos me parecieron Auténticos, auténticos. O sea, de reales. hecho, dudo que estén viendo esto, esas personas que hicieron esto, pero yo les pediría, les imploraría que no dejen de hacer trabajos, porque de hecho, eh, yo en mi secundaria quería hacer como igual videos y para YouTube y cosas así, ¿no? Pero se quedaban así como en puros ejercicios. Y como que siento que también no quitarte esa idea de, es que me salió mal a la primera, siento que eso no ayuda en nada. Entonces, sí les pediría que sigan haciendo eso, o sea, sigan como, los primeros salen horribles, es normal. Entonces, si siguen así trabajando, les va a salir una cosa hermosa. Entonces, sí les pediría nada más eso a ellos. Gracias, Eric. Muy bien, pues ya no tenemos más preguntas del público. No sé, Pancho, si quieras agregar algo para ir cerrando ya nuestro programa. No, pues simplemente, de nuevo, el agradecimiento y nuevamente la expresión de mi entusiasmo por lo que he visto, por la respuesta que hemos tenido de tanta juventud, de tantos muchachos y muchachas que se han sumado con talento, con trabajo, con propuesta, con creatividad, a una propuesta que yo al principio, cuando Eira comenzó con esta idea, yo decía, bueno, pues a ver, y la verdad es que resultó algo muy exitoso, pero el éxito lo hicieron ustedes. Gracias, gracias, Sí. gracias. Y denle difusión a la página en donde está su trabajo y de los demás. Mucha más gente tiene que verlos para que el año que entra, aparte de que podamos hacer otro Film Minuto muy padre y tengamos muchos más concursantes ya en categorías, Eira, yo creo que es importante que si celular, que si, Sí. etcétera, etcétera. Bueno, ya los técnicos nos ayudarán en eso. Pues también que podamos convocar a más patrocinadores, aquellos patrocinadores con los que yo he hablado después del Film Minuto porque recibieron la liga para verlos, dijeron, híjole, de haber sabido que era esto, le metemos más. Entonces, váyanle pensando, vamos a proponer tema, pero vamos a seguir buscando buenas bolsas, porque sí vale mucho la pena reconocer también económicamente a quienes El hacen talento. tan buen trabajo. Claro. Así es. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A ver, antes nada más, hay una pregunta que pues se queda en el tintero y yo espero que sea también parte de alguna otra entrevista que podamos tener con, no solamente con ustedes que Sí, fueron ¿no? los triunfadores de nuestro certamen, sino también con todos aquellos que hicieron el esfuerzo De por participar. presentar una historia en función de la convocatoria que hicimos. La pregunta es, ¿qué tan difícil es hacer una historia en solo un minuto? Entonces, esa pregunta me parece que es importantísima y nos daría para otro programa. La dejo ahí en el aire. Gracias a Fer Rauch que hace esta pregunta porque nos da motivo para hacer otro programa sobre esto. Pero además del agradecimiento que queremos hacerles, tanto Eira, Pancho como un servidor, yo quiero decirles que ante la pregunta de cuál fue mi filminuto favorito, quiero decirles que para mí, y no es una respuesta diplomática, sino que es una respuesta real, sentida de mi parte, a mí me Todos. gustaron los 20. A mí también. Los 20 me gustaron. Me gustaron por el esfuerzo, me gustó porque hubo gente que a lo mejor sin toda esta producción que hubo de parte de otros filminutos, etcétera, pero que tuvieron la delicadeza de contarnos una historia y de decirnos cómo sienten el problema de la corrupción, para nosotros eso es valiosísimo.
Entonces, sí, yo podría contestar con esa pregunta y vamos a rescatarlos un poquito en el sentido de que comentaba Eric. Ustedes en este momento, Daniela, Eric, qué pena que ya no está Paco, pero ustedes en este momento ya son parte, ya los pescamos, ya son parte de nuestra red y vamos a seguir en contacto con ustedes y vamos a seguir trabajando. Espero que exista este compromiso, tanto de ustedes como de nosotros, para que sigamos fortaleciendo a través de sus trabajos, a través de su creatividad, a través de estos productos que finalmente dicen que el cine es arte, ciertamente. A través de todo esto, cómo podemos ir generando no solamente un combate a la corrupción, sino también una cultura de la integridad, que es la otra parte, la otra cara de la moneda. Entonces, pues yo les agradezco enormemente todo esto y sí, vamos a buscar también a los otros colegas que participaron en esto. Ojalá se quieran sumar a este esfuerzo y que, por supuesto, este es el primer certamen que hacemos y como ya lo anunció Pancho, bueno, pues vamos a seguir con este esfuerzo en el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, Daniela, por haber estado con nosotros, darte el espacio. Muchas felicidades por tu examen. Espero te haya ido bien. Gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Le agradecemos también a Paco que haya estado aquí en este diálogo ciudadano. Gracias, Pancho, que llegaste corriendo, barrido en segunda, en tercera o en home, pero llegaste. Gracias, Pancho. Gracias, Eira. Gracias Un a gusto haber ustedes. estado con nosotros. Gracias. Y Buena hasta pronto, hasta el noche. siguiente diálogo ciudadano. Gracias a todos. Hasta luego. Bye bye.